¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Quiero decirles, mis amores, que así me sentía al inicio de este año. Tenía por un lado la claridad de los objetivos en ciertas áreas de mi vida, de lo que quería manifestar, por ejemplo, a nivel de mi día a día, de mis rutinas, de cosas que quiero aprender. Por otro lado, también tenía claridad en cuanto a proyectos que llevo mucho tiempo posponiendo y que siento que ya les llegó el momento, que dije 2024 es el año. Tenía la claridad en esos objetivos que llevaba arrastrando mucho tiempo. Sin embargo, en el 70% de mi vida, por darle un porcentaje, estaba transitando un completo sentirme sin base, un completo vacío. Y empieza este 2023, enero del 2023, y siento una necesidad de hacer una visión para el año, como la hago todos los años. Pero en este momento me encontraba en el vacío, ¿sí? Es algo que nunca antes me había pasado de esa manera, de no tener un suelo como lo había tenido antes. Entonces empecé a buscar diferentes maneras de cómo poder tener esa claridad en cuanto a mi visión, de cómo poder volver a encontrar la inspiración para crear un año diferente y que estuviera completamente alineado en autenticidad a esta Vane de este momento. Y desde ahí entonces empieza toda una búsqueda de cómo poder hacerlo. En diciembre y enero estuvieron pasando cosas en mi vida que me movieron mucho las estructuras. Por un lado, siento que una parte de Vane en el 2023 estuvo cayendo y me encontraba en esa parte de ya no sé quién soy, pero todavía no sé quién soy. Sí, ya no soy quién era, pero todavía no sé quién soy, más bien. Y por otro lado también hubo cambios a nivel de las dinámicas en mis relaciones más cercanas. Eso afectó mi entorno. Tenía un hogar, una estabilidad en mi hogar, pero para mí la estabilidad antes era ser nómada, no estar en un lugar definido, con una base definida, y todo eso estaba cambiando y me estaba moviendo las estructuras y las bases. Entonces yo me sentí en un vacío profundo, me sentí muy desolada, me sentí muy perdida, me sentí muy deprimida también. De no saber quién era Vane ahora, ¿no? Y lo que quería, y no tenía esa inspiración que siempre había tenido a nivel de mi vocación en lo que quería crear. Entonces empecé a preguntarme cómo darme claridad, cómo podía abordar ese vacío, y descubrí 3 pilares que me dieron base y que hoy te quiero compartir a ti si estás viviendo un vacío similar, si estás viviendo una transición similar. Y el primer pilar que descubrí fue el autoconocimiento, el segundo pilar fue el silencio y el tercer pilar la fe. Y empecé primero que nada con el pilar del autoconocimiento, a navegar a través de diferentes técnicas como la carta astral, como el diseño humano, como la numerología, a reunir información de lo que supuestamente es mi código, de lo que supuestamente es mi esencia, y empecé a vislumbrar cosas por ahí de lo que es la esencia de Vanessa. Pero por otro lado también empecé a decantar todo lo que ya no soy, todo con lo que ya no resueno en este momento. Empecé a hacer de una manera muy consciente una lista de lo que ya no estaba dispuesta a permitir, de lo que ya no quería seguir viviendo, siendo o haciendo, de lo que ya no resonaba conmigo, de cuáles intereses ya no hacían clic. Y por otro lado, en ese primer pilar de autoconocimiento empecé a hacer un mapeo de esas 12 áreas de mi vida, cómo me sentía yo en cada una de esas áreas, y empecé a hacer un diagnóstico de cómo estaba mi vida en general desde mi perspectiva. Entonces ahí empiezo con toda esta área del autoconocimiento, empiezo a ver en mí un potencial, empiezo a ver como, bueno, a reconectarme con partes de mí que de pronto tenía sesgadas o llevaba mucho tiempo sin ver. Y empiezo a ver ahí un enorme potencial, pero también empiezo a ver en dónde estoy el día de hoy, y empieza un profundo silencio, ¿sí? A realmente reflexionar dónde estoy hoy a nivel de las historias que me estoy contando internamente, ¿sí? A nivel de cuáles son esas creencias que tengo acerca de lo que es posible o no es posible, esas creencias acerca de quién soy, de mi autoconcepto, todo eso que tenga que ver con las historias que me estoy contando de por qué mi vida es como es y por qué las cosas se pueden dar o no. Y en ese silencio también empiezo a entrar en contacto con mi sabiduría interior, de decir, yo sé que eso sí es un potencial que yo tengo dentro de mí, que quizás está apagado, pero yo sé que eso resuena con mi verdad interna. Empecé a decantar también toda esa información que había recogido en la primera fase y a decir con mi sabiduría interior, yo sé que esto es su potencial, yo sé que esto lo puedo trabajar, yo sé que esto vive en mí, y también me doy cuenta que debido a estas historias de dolor es algo que no he podido de pronto expresar o vivir o manifestar en mi vida.
Entonces en ese silencio empiezo a hacer toda esa transición de darme cuenta primero y desapegarme de esas historias de dolor que me vengo contando, y por otro lado a conectar desde la esencia con eso, con ese potencial que en la primera parte empezó a revelarse para mí. Entonces ahí paso a la tercera fase, que es la fase que lo llamaría el pilar de la fe o también el pilar de la mentalidad, porque ya aquí se empieza o me empecé a alinear muchísimo más con permitir que esa historia de dolor que me vine contando durante muchísimos años por X o por Y empiece a caerse para poder alinearme con esa nueva verdad que es realmente la verdad, que es realmente lo que va a permitir, las creencias y el autoconcepto que va a permitir una nueva manifestación en mi vida. Seguramente han escuchado de una frase que dice que la vibración de la solución no puede entrar cuando estamos en la vibración del problema. Para que la vibración y para que la solución pueda entrar en nosotros, debemos primero soltar la vibración del problema, porque la vibración del problema y la de la solución no son vibraciones iguales. Y de eso se trata la tercera parte, de alinearse internamente con eso que se quiere manifestar. De eso se trata, de empezar a soltar el estar constantemente en la preocupación, en estar constantemente con la vibración del problema una y otra vez, o estar constantemente analizando y pensando en todo lo malo y lo negativo que está pasando en mi vida ahora y en todos los escenarios negativos que podrían salir a raíz de esto, porque en esa vibración negativa, en esa vibración baja del problema, la solución y lo nuevo que quiere entrar no tiene cabida, no tiene espacio. Y la tercera parte, que es ese pilar de la mentalidad, es cómo te llevas de A a B. Cómo me llevaba de A a B, cómo me llevaba a estar constantemente pensando con la preocupación o estando en la preocupación o estando en el problema, a pasarme a abrirme a una fe. Y no es una fe religiosa, no es una fe que tenga que ver con ninguna religión, sino a realmente esa confianza y ese confiar en la energía del universo, ese confiar en la divinidad, ese confiar, ese permitir que las cosas sucedan, ese permitir y alinearme yo con una historia que realmente está alineada con la verdad, ya que me di cuenta que esa historia de dolor se dio con base en situaciones pasadas que viví, que quizás la niña Vane no pudo darle un significado mejor a lo que estaba viviendo y creó ciertas autoconceptos y conductas para poder sobrevivir ese instante, pero que a la Vane adulta ya eso no le sirve. ¿Y cómo hace esa transición de A a B para ir soltando esa mentalidad antigua y vieja, para ir soltando esa piel, para poder hacer esa transición como una culebra, como una serpiente, para poder soltar esa vieja versión a esa nueva piel, a esa nueva tú, a esa nueva yo, a esa persona que es mucho más auténtica, a ese ser que está allí, que siempre ha estado allí y que ha estado cubierto por historias, por heridas, por historias de dolor, por creencias limitantes, y que en este momento precisamente está ocurriendo una energía muy fuerte para que nos desprendamos de esa vieja piel, porque eso nuevo que estamos llamados a vivir nos va a costar esa vieja piel, porque lo podemos hacer en montarnos en esa ola de voy a hacer el cambio y voy a adoptar esa nueva mentalidad y voy a tener fe en esto que se está dando y mostrando en mi vida, o me puedo aferrar tantas veces como pueda a esto que aparentemente me da estabilidad, pero que ya sabemos que no es así. Eso se trata este mensaje el día de hoy, de hacer conciencia de ese cambio de mentalidad que está ocurriendo dentro de ti o que necesita terminar de ocurrir dentro de ti para moverte de A a B y para permitir que esa nueva versión, que es mucho más auténtica a ti y que está llamada como zapatero a tu zapato, que está llamada a vivir algo más auténtico, que se puede llamar propósito, que lo puedes llamar como tú quieras, pero es una energía que viene desde dentro de ti, algo que quieres experimentar, que tu alma quiere experimentar ahora, y soltar lo viejo, que nos daba estabilidad, pero que ya ahora nos limita. Que esto sea de beneficio y que te ayude a transitar el vacío con mucho más amor y con mucha más conciencia, con silencio, autoconocimiento y con una nueva mentalidad. Namaste.